Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cápsula del día de hoy en la que voy a hablar acerca de la respiración circular consciente, sus beneficios y las razones por las cuales decidí incluirla en la certificación de yoga con enfoque en pranayama que estoy dando en 3 ciudades de la República Mexicana, en Huatulco, Guadalajara y Monterrey. Vamos a esperar unos momentos para dar chance a las personas que están en línea de conectarse y así escuchar esta plática desde el principio. Les quiero comentar que ya platiqué un poco de este tema en mi cápsula anterior. Entonces, si tienes la inquietud de saber cuáles son los beneficios que yo personalmente encontré en esta técnica, ahí en la cápsula anterior y estoy hablando de eso. Y si quieres saber también un poco más acerca de la técnica, de la respiración circular consciente, hay información también en la página web de pranavabreath.com que acabamos de lanzar. Entonces, si vas a dar un vistazo ahí a la página, te lo agradecería muchísimo. No quisiera yo esperarme mucho más para no dilatarme. Y entonces, nuevamente, les voy a dar la bienvenida a todos los que están conectados. Agradecerle por estar aquí conmigo el día de hoy. Mi nombre es Eleonora Zilli y les voy a platicar acerca de la respiración circular consciente, sus beneficios, de qué se trata y de las razones que me motivaron a incluirla en la certificación de Vinyasa Yoga con enfoque en pranayama. Entonces, la respiración circular consciente es una técnica de respiración que utilizo y que tiene como finalidad un autoconocimiento, un crecimiento personal y una evolución espiritual. La respiración circular consciente es una meditación dinámica que tiene finalidades introspectivas y terapéuticas. Y su historia pues se pierde en las noches de los tiempos, en varias zonas del mundo, en varias épocas históricas. Se hace mención, se hace referencia a un tipo de respiración que se podría definir como la respiración circular consciente por los beneficios de los cuales se habla. Entonces, viene mencionada en textos sagrados, sobre todo en Asia, viene mencionado también en relatos que hablan de experiencias místicas, de experiencias chamánicas y llega hasta el día de hoy, cuando se redescubre y pues se le ponen nombres distintos a esta técnica. Se le llama también rebirthing, se le llama también breathwork y hay otras definiciones. Pero la que a mí más me gusta es la definición de respiración circular consciente. ¿Por qué? Porque pues ya desde estas dos palabras se entiende más o menos de qué se trata. Entonces vamos a analizar las dos palabras. Circular, ¿qué significa? Significa que estamos respirando de manera que no hay retención, no hay pausas. Entonces, cada inhalación se entrega a la exhalación y cada exhalación se entrega a la inhalación de manera circular. La palabra consciente se refiere a dos cosas principalmente. Pues al inicio, cuando empezamos a utilizar la técnica, entonces sucede que ponemos una atención muy detallada a nuestra respiración, a cómo estamos respirando. Entonces se vuelve una respiración consciente, ya no es automática. Otra razón por la cual nosotros estamos utilizando la palabra consciente es porque en la segunda parte de esta meditación dinámica
llegamos a tener un estado elevado, privilegiado de conciencia. Entonces, es por esas dos razones que también se utiliza el adjetivo consciente. Pero ¿cómo funciona? Pues es muy sencillo. Normalmente se hace acostado, hay veces que se puede hacer también sentado, pero en su mayoría es acostado, la respiración circular consciente. Y estamos respirando de tal forma que hay una mayor oxigenación. Estamos aumentando el aporte de oxígeno y al mismo tiempo el aporte de prana. ¿Qué es el prana? El prana es esa energía vital que permea a todos los seres presentes en el universo según la filosofía hindú. Entonces, nosotros a la hora de respirar estamos respirando no solo oxígeno, sino también prana. Entonces, esta mayor cantidad de oxígeno y esa mayor cantidad de prana nos da muchos beneficios. Podemos dividir los beneficios en 4 categorías. Entonces, los beneficios físicos, los beneficios emocionales, los beneficios mentales y los beneficios espirituales. Vamos a ver cuáles son esos beneficios. Empezando por los beneficios físicos. Entonces, tener más oxígeno, obviamente, pues va a oxigenar todo el cuerpo. Y vamos a tener también la capacidad de expulsar toxinas, expulsar esos químicos que no nos sirven. Y podemos también liberar nuestro cuerpo de memorias acumuladas. Igual y lo veremos en otro momento, pero pues sí, hay memorias acumuladas en el cuerpo. Entonces hay una limpieza profunda que se hace gracias a la respiración circular consciente. Otro gran beneficio de la respiración circular consciente es que desbloquea el sistema respiratorio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que a lo largo de la vida, cuando nosotros enfrentamos un trauma, muchas veces detenemos la respiración y el sistema respiratorio, la amplitud con la cual respiramos, con cada trauma se vuelve más corta, más chica. Gracias a la respiración circular consciente, tenemos la capacidad de volver a ser grande, a revertir esa tendencia. Y entonces tenemos la capacidad también de prevenir los ataques de pánico, que de alguna forma no es otra cosa que una respiración súper corta, súper chica. Entonces, quien sufre de ataques de pánico tiene una gran mejoría gracias a la respiración circular consciente. A nivel emocional hay un desbloqueo. Muchas veces tenemos emociones guardadas, a lo mejor de manera inconsciente, y gracias a la respiración se da un desbloqueo. Y eso nos da al final de la sesión una sensación de mayor vitalidad, de crecimiento, de expansión, de libertad. Mentalmente tenemos también otros beneficios. Gracias a esta mayor oxigenación y esa mayor cantidad de prana, tenemos más actividad cerebral. Entonces, tenemos la capacidad, gracias a esa actividad cerebral, de crear nuevas sinapsis, nuevas conexiones neuronales que nos permiten, si son positivas, hacer un cambio positivo también en nuestra personalidad. Es gracias a una introspección, a un análisis distinta que logramos estas nuevas visiones, esta nueva personalidad que nos va a permitir vivir con más ligereza, con más armonía y tener así una vida más plena. Tenemos los beneficios espirituales y estos, digamos que son un poco como la suma de todos esos beneficios que vimos, los beneficios físicos, emocionales y mentales. A nivel espiritual, ¿qué sucede? Pues en este estado de conciencia elevado sucede que todos los mensajes nos llegan con una claridad y una intensidad
que transforman esta experiencia en un viaje espiritual, del cual regresamos con una nueva visión de nosotros mismos, de los demás y de la vida. Entonces, digamos que, como pueden ver, los beneficios son múltiples, pero si queremos resumirlo en unas pocas palabras, lo que yo puedo decirles es que es una experiencia que nos permite un crecimiento espiritual tan profundo que nos acerca a alcanzar una unión con nuestro yo superior, con esa gotita de Dios que tenemos aquí en nosotros. Entonces, es muy importante entender cuál es la función de la respiración circular consciente y de por qué yo la decidí poner en la certificación de yoga. Principalmente por un motivo muy claro, porque las dos finalidades se parecen mucho. También el yoga en su fin último, en la visión clásica, tiene esto, la unión de todas las capas de nuestro ser para llegar a tener una conexión con el divino que tenemos aquí en nosotros. Entonces, esa fue una de las razones principales por la cual yo decidí incluir la respiración en la certificación. La idea, la razón, el deseo que me motivó a crear la certificación de yoga y la escuela de yoga es que la visión del yoga que quiero propagar es una visión integral, es decir, que sea armónico todo el contenido. Sí va a haber una atención a las posturas físicas, pero también a los ejercicios de respiración, al estudio de la filosofía, a la meditación y al autoconocimiento para llegar a la finalidad última de la unión con el divino. Quiero hacer una pequeña paréntesis y hablar de un texto sagrado, el principal que se menciona cuando se habla de filosofía del yoga, el Yoga Sutra de Patanjali. En ese texto se mencionan 8 ramas que componen el camino del yoga. Entonces se describe la parte ética moral de cómo nosotros tenemos que comportarnos con nosotros mismos, cómo tenemos que portarnos con los demás. Hace mención a la parte física de las posturas, hace mención también a las técnicas de respiración y ya después empieza a hablar de la meditación. Pero aquí lo interesante es que en esta visión clásica del yoga, 3 de las 8 ramas hablaban de la meditación. Si ahora vemos en Occidente cómo se practica el yoga, nos damos cuenta que esa proporción se perdió y que se hace mucha énfasis en su parte física. Entonces, la idea que me motivó a crear una certificación es crear un balance armónico entre todas estas partes, incluyendo también Svadhyaya, que viene mencionado nuevamente en el texto que le mencionaba. Y Svadhyaya hace referencia al conocimiento que se obtiene, que se logra estudiando los textos sagrados, pero también empezando un viaje de autoconocimiento. Entonces, en el texto no se menciona cómo se logra este autoconocimiento. Se deja un poco a una iniciativa propia o de seguir las indicaciones de un maestro. Pero fue ese deseo de encontrar un autoconocimiento que me motivó a buscar un poco afuera del sendero del yoga y que me hizo encontrar esta maravillosa técnica de la respiración circular consciente. Entonces, esta herramienta nos permite un autoconocimiento tan profundo y una experiencia espiritual tan pura que muchas veces esta técnica, la respiración circular consciente,
se utiliza como herramienta para cerrar una certificación. He escuchado que en certificaciones de yoga, al final, para concluir la certificación, como para festejar el gran logro de haber acabado la certificación, se invitan a personas capacitadas para acompañar a las personas en la respiración y se da esa sesión. En la certificación que yo propongo, esta técnica no es nada más el último día, es cada día de la certificación. Entonces, a lo largo de 10 meses van a tener la capacidad de respirar tantas veces que van a estar familiarizados con la técnica y las van a poder utilizar por cuenta propia. Porque normalmente no es recomendable hacerlo solo. ¿Por qué? No porque sea peligroso, sino porque puede quedar un registro negativo. Y si tenemos un registro negativo, una experiencia negativa, después va a ser más difícil volver a poder entrar en la respiración. Entonces, esa es la idea por la cual se aconseja ser acompañados unas 15, 20 veces y ya después uno puede respirar solo. Con la certificación uno puede respirar solo, pero no es una formación para acompañar a los demás. Entonces, si tienes inquietud acerca de la respiración, pero dices, wow, una certificación de 10 meses para mí es demasiado, entonces te invito a conocer la respiración en sesiones individuales o sesiones grupales. En la página web pranavabreath.com, lo voy a escribir aquí abajo, ahí puedes encontrar en la sección de eventos un calendario donde van a estar las próximas fechas de las sesiones grupales o puedes tener forma de ponerte en contacto conmigo para agendar una sesión individual. ¿Cuál es la dinámica en las sesiones, tanto individual como grupal? Pues hay una charla previa en donde se trata de localizar un sistema de creencia o un patrón de conducta negativo y resolverlo. Entonces, con la resolución llegamos a una nueva visión y esa nueva visión la vamos a afianzar a través de la respiración circular consciente. Y eso va a ser aunado a todos los beneficios que ya mencioné. Entonces, al final de la sesión, uno va a tener un cambio realmente físico, mental, emocional y espiritual que te ayuda a lograr una vida más plena. Espero haber aclarado todas tus dudas acerca de la respiración circular consciente. Si te queda alguna, por favor escríbeme, te la voy a aclarar con mucho gusto. Si tienes alguna sugerencia de otro tema que quisieras que yo platicara en estas charlas, con gusto te atiendo y te invito nuevamente a visitar la página para tener más informaciones. Te agradezco nuevamente muchísimo tu tiempo, el hecho de haberme acompañado en esta charla y te deseo una excelente noche. Hasta pronto. Hariom.